Hola, soy Azure y hoy te enseñaré a configurar tu sitio web en Canva. Abajo en la descripción les voy a estar dejando la misma plantilla de este sitio web que voy a estar utilizando en este video y así podrán ver más a fondo todas las configuraciones que se utilizaron y pues de alguna u otra manera ya tienen como una guía visual de cómo se haría todo esto. En este caso, este sitio web obviamente es falso, solamente lo estoy haciendo por la presentación y para eso tengo que dejar clarita algunas cositas y es que ahorita mismo nada de los links, enlaces o cualquier tipo de cosas no están funcionando para que entonces lo puedan configurar de acuerdo a sus preferencias o como lo estoy haciendo en este video. Lo primero que les quiero enseñar es que por ejemplo yo tengo esta página que es una principal y asimismo tengo todas las demás secciones. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Supongamos en el hipotético caso de que ustedes tienen esta primera página que está aquí, ¿no? Esta es la página, vamos a decirle que la principal, la de inicio. Si ustedes desean agregar una landing page, ya sea de un blog, de imágenes, referencias, contactos, etcétera, lo que ustedes estén buscando, lo único que deben de hacer es ir aquí al apartado abajo y donde dice agregar una página. Y entonces acá ya está completamente en blanco para que puedan empezar a diseñarlo. Y lo único que tienen que hacer es pasarse entre una página y la otra. Estos nombres, si bien son configurables aquí, lo recomendable es que además de que le pongan nombre aquí, también de otra manera que más adelante les voy a enseñar. Si ustedes quieren agregar otra partecita, sección y tal, lo único que tienen que hacer es ir hasta el final y poner donde dice agregar una sección. Agregar una sección le va a aparecer de un tamaño predeterminado de esta forma que ven aquí. Sin embargo, ustedes pueden modificarla para que pueda subir y bajar al ancho alto que ustedes deseen. Ahora que tenemos de si no les gustó, lo que pueden hacer es eliminar la sección. Sin embargo, si supongamos que hacen este diseño que está aquí, pero les gustaría que estuvieran en una parte más arriba, lo único que tienen que hacer, por ejemplo, en este caso lo voy a poner más pequeño para que lo vean, es subirlo a la siguiente página y listo. Ahora va a aparecer entre estas dos o hasta donde tú lo quieras mover. Luego entonces lo que hacemos es eliminar esta sección porque realmente no lo necesito. Si tú quieres que cuando tu sitio web esté publicado no tenga visibilidad o no se vea en la página oficial cuando publiques, lo único que tienes que hacer es presionar aquí donde dice ocultar sección. De esta manera no va a aparecer en el sitio oficial cuando publicas con tu dominio propio personalizado o con uno de Canva, cualquiera de las tres opciones como tú desees. En este caso obviamente voy a poner a mostrar selección y vamos a dejarlo así. Voy a ir al apartado de arriba y voy a copiar toda esta parte de aquí tal cual y lo voy a pegar en la siguiente página para que puedan ver un ejemplo de cómo se harían los hipervínculos. Lo que sucede es que Canva tiene una opción predeterminada y es que cuando tú vas a publicar el sitio web te dice que si quieres publicarlo de alguna u otra manera con su propio menú que ellos hacen, que es decir, ellos te ponen el número de la página 1 y el número de la página 2, o simplemente ustedes lo que pueden hacer es hacer su propio menú. Por ejemplo, si yo presiono aquí donde dice vista previa, me va a aparecer que una opción que dice incluir el menú de navegación o si quieres ajustarlo para móviles. Si pones incluir el menú de navegación, vas a ver que aquí arribita te va a aparecer página 1 y página 2. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que puede que haya páginas que tal vez ustedes no quieren que se muestre en este menú aquí arriba y entonces no le va a funcionar. Así que les recomiendo que lo quiten y hagan su propio menú. Si ven que ahora que quité esta opción ya no aparece aquí, sino que aparecen estas acá arriba. Y tú dirás, ¿cómo hacemos para que se vincule este, por ejemplo, si le ponemos de inicio y el de acá le ponemos blog? Bueno, para eso vamos a ir donde dice aquí mismo dice inicio y vamos donde dicen los tres puntitos y le ponen acá abajo donde dice enlace. Ojo, estamos en la página número 2. Esto no es necesario ser en la misma página 1 aún, sino en la número 2. Aquí colocamos dice enlace y te va a aparecer que en cuál quieres. Si quieres en la página de este documento 1 o 2 y si tienes en otros documentos recientes también los puedes buscar dentro de tu propio Canva. Ahora, obviamente al ser inicio quiero enlazarlo con la página número 1. Aquí le puede cambiar, pues obviamente para que no diga sin título, pues le pueden cambiar de otra manera. En modo de visualización, pues obviamente les digo que es enlace y le dan donde dice listo. Si a ustedes no les gusta esta línea que está aquí, le pueden quitar donde dice itálica
y también si quieren este de acá, cualquiera de las dos opciones, tanto de subrayar y tal, y no se va a quitar los enlaces. Si ven, lo presionan, aquí va a aparecer en azul, eso quiere decir que sí están funcionando los enlaces. Si no aparece con la línea en azul en esto, eso quiere decir que los enlaces no son admitidos, han sido bloqueados, eliminados o la misma página ya no existe. Ahora vamos a la página número 1 y vamos a decir que el apartado número 2 vamos a hacer lo mismo pero enlazándolo hacia la página 2. Nuevamente pones los 3 puntos donde dice enlace, das donde dice página número 2, le pones listo y le quiero quitar la rayita porque pues es un diseño que no me gusta que se vea. Ahora que tenemos ese apartado de cómo hacer tu propio menú o pues de todas tus landing page y tal, pues ya tienes una manera que puedes hacerlo entre cada cosa. ¿Eso qué quiere decir? Supongamos que vamos a hacer una página número 3 y vamos a copiar por ejemplo este apartadito que está aquí, que estamos mostrando como todas las casas, y voy a pegarlo tal cual acá. Vamos a ajustar el tamaño de la página, esta que está aquí, y vamos a suponer en el hipotético caso de que quiero enlazar la información de la página de aquí donde dice para verla. Puedes hacer lo siguiente, puedes darle a solamente la letra y ponerle el enlace directamente a la página número 3, o lo que puedes también hacer es a cada cosa, es decir, al cuadradito también le pones el mismo enlace, a la letra al mismo enlace y también a la flecha el mismo enlace, cosa de que si tu usuario, personas, miembros que quieran ver tu sitio web, no importa qué sección de este apartado de aquí tome, sí o sí lo va a enviar hacia la página que tú obviamente las puestas como destinatario. Ahora, otra cosa que también les recomiendo, cada vez que hacen una sección nueva o algo así para estilo una página que yo he hecho en este caso, lo que voy a hacer es que voy a bajarlo un poquito, y es que ustedes siempre tienen que copiar manualmente su barra de búsqueda, menú, como le quieran decir, para que obviamente cuando la persona se una, pues bueno, pueda verlo y pasar entre otras páginas existentes. Y lo mismo, deben configurar de forma manual las cosas, es decir, si ya se agregó una página 3, vamos a la página número 1 y vamos acá donde dice pues la página 3 y le damos el enlace de los 3 puntos y vamos a seleccionar pues la página 3 y nuevamente le quitamos el subrayar acá arriba. Así que nunca se les olvide de que cada vez que hacen una página nueva, una sección nueva, un link nuevo, algo, lo que sea, tienen que comprobar que todos los links que enlacen hacia ese apartado siempre estén funcionando. Ahora que tenemos este apartado como listo, hay algo curioso. Es que si tú quieres un fondo de imagen diferente o lo que sea, siempre tienes que ponerlo como imagen. Ya te explico. Voy a hacer esta sección completamente en blanco y voy a subir una imagen. Por ejemplo, en este caso agregué una imagen de un bosque y lo que yo voy a hacer es darle control derecho, o bueno, como tú le quieres decir, clic derecho, y donde dice establecer imagen como fondo lo colocan así. Ahora que la imagen está como fondo, vamos a verificar si realmente está funcionando. Haciendo eso es donde dice vista previa, esperemos a que cargue y vamos hasta el apartado abajo. Bueno, en este caso obviamente como no le hemos puesto en el menú, lo que vamos a hacer es solamente incluir el menú de navegación, pero porque obviamente no lo tenemos aquí ningún enlace. Vamos a la página número 4 y si ven, la imagen se ve perfectamente en toda la imagen, ¿ok? Así que no va a tener ningún tipo de problema. Lo que pasa es que si ustedes no colocan esta imagen como fondo de pantalla, establecerlo, lo que hace que cuando se publique la imagen del sitio web y se adapte a la pantalla tanto de móviles como de la PC, hace que se pierda hasta cierto punto, número 1, la calidad de la imagen. Número 2, va a hacer que se vean como unos marcos blancos en la parte derecha o a veces superiores, izquierda, abajo, a los lados. Puede que aparezca una que otra línea blanca y es por eso, porque no colocaste la imagen como fondo de pantalla. Voy a eliminar esta que está aquí porque solamente fue como un ejemplo y listo. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte y es el tema de cómo configurar la publicación de tu sitio web. Y es que está lo siguiente, vamos a ir al apartado de acá arriba donde dice publicar el sitio web y si notan les va a dar una dirección URL que puede siempre terminar en my.canva.site. Eso sí, este es uno que sí o sí Canva te está dando, sin embargo tú puedes colocar
un dominio nuevo, que cuando le das clic te va a decir que si quieres utilizar uno propio, eso quiere decir que necesitas tener Canva Pro, o lo que vas a hacer es que comprar un dominio nuevo con un hosting que te puede dar el propio Canva. Es decir, vamos a colocar por ejemplo Azure Tutoriales y doy donde dice continuar. Aquí me va a aparecer obviamente los recomendados como el de .com, que es lo más utilizado, pero también te puede aparecer .online, .net, .site y entre otras muchas más. Y ya aquí te está incluyendo cuánto sería el precio por año, porque estás comprando tanto el hosting, certificación CSL, protección de privacidad, y lo estás haciendo con Canva. Si tú quieres subir uno propio, como te dije anteriormente, tienes que tener Canva Pro, que por cierto aproximadamente hasta el momento han sido de $6.50. Y ahora que tenemos, ya sabemos un poquito la idea de eso, lo que voy a usar es, voy a dejar el que me da predestinado el mismo URL de Canva, que es el .my.canva.site, y lo que vamos a hacer es donde dice configuración. En configuración, si van a notar, acá arriba ya me está diciendo que el título de mi página web se llama Azure Lodge. ¿Cómo sabe que este es el nombre? Bueno, simple, acá arriba tú puedes configurarlo desde aquí o puedes ir directamente aquí y lo puedes ir configurando. Por ejemplo, yo creo que esté pegado, bueno, entonces lo dejo pegado. Otra cosa, tú puedes colocar un favicon, que es decir, un icono para que se vea tu propio icono, tu propia marca, lo que tú quieras. Aquí le das clic y puedes poner pues el que tú quieras. Yo, como tengo este en mi kit de marca, lo voy a utilizar simplemente como un ejemplo, y si ya ven, aquí va a estar apareciendo. Ojo, les recomiendo que obviamente sea el tamaño recomendado que mismo Canva te va, que es de 280 por 280 píxeles. En este caso esta es una imagen muy pequeña y no cumple con esos requisitos, y por eso es que se ve tan pequeño, pero créanme que tiene un tamaño adecuado cuando ya lo publicas oficialmente. Ahora que tenemos esto, tú tienes varias opciones, y entre esas es que si quieres que aparezca tu sitio web en los motores de búsqueda de Google, lo cual te recomiendo si quieres hacer de venta, de blogs o de cualquier otra cosa, te funciona bastante bien. Ahora también puedes hacer un bloqueo de contraseña, que en este caso el Canva te proporciona una que es bastante segura y difícil de adivinar, pero obviamente tú lo puedes cambiar, le puedes colocar lo que tú quieras. No te recomiendo esto si realmente lo quieres poner en motores de búsqueda, y es por esa razón que hasta te aparece negativo, y bueno, para que obviamente no lo vean las personas, no va a aparecer en los motores de búsqueda. Ahora, ¿quieres que cuando tu sitio web se publique tenga el menú de navegación? Bueno, entonces le colocas aquí que sí. En mi caso, yo no quiero que tenga su propio menú porque ya hicimos uno, y tampoco quiero que se ajuste a lo disponible a los dispositivos móviles, porque lo que pasa es que a veces estas imágenes puedes que las corra, la ponga encima de otra, no se va a ver muy bien, espaciado, o sea, es como que muchos problemas, así que yo prefiero dejarlo tal cual estoy viendo en su versión web, también se vea para teléfonos. Otra cosa es que si quieres colocar que se vea, por ejemplo, así en vista de enlace en redes sociales, aquí te va a aparecer un ejemplo de cómo se puede estar viendo, que es la página de inicio, o sea, la página principal, la sección inicial de cómo se ve. Pero tú puedes darle aquí, quitar, y puedes subir un archivo nuevo desde tu propio dispositivo donde lo estás haciendo, o también puedes a partir del propio diseño, que obviamente es el original que ya habíamos dado. Vamos entonces al apartado de páginas. En el apartado de páginas tenemos que la página número 1 no tiene nombre, la página 2 tampoco tiene nombre y la página 3 tampoco tiene nombre. Ustedes le pueden colocar el nombre que ustedes quieran. ¿Por qué razón pueden colocar el nombre que ustedes quieran? Porque no es lo mismo este nombre que está aquí a ser el URL. El URL es el que está acá abajo cuando entonces lo desplaza. Que en todo caso, entonces, por ejemplo, si ponemos página 1, vamos a colocar inicio, la ruta del URL sí o sí va a ser inicio. No es necesario que tú configures este, y por eso te va a aparecer como negado o simplemente que no se puede, y le puedes poner una descripción. Sin embargo, donde dice página 2, sí puedes cambiarle la ruta de la URL. Entonces vamos a colocar que yo quiero que la número 2 sea contacto, y va a aparecer que la URL va a ser contacto como predeterminado, vamos a decir una manera, pero tú lo puedes cambiar, tú lo puedes modificar si quieres agregar una cosa más en específico. Pero en mi caso obviamente yo quiero que solamente sea contacto, así que la URL va a decir contacto. Y lo mismo
pueden hacer para la página 3 y todas las páginas en adelante que ustedes tengan. Aquí en inicio tienen esta cosa que está aquí y te va a decir como si quieres ocultarlo o que cómo se verá. Aquí te va a aparecer más o menos qué va a ser con el logo este que habíamos puesto anteriormente y qué va a ser con esta línea de dominio. Cuando presiono acá va a ser exactamente lo mismo. Que cómo es que se va a ver, bueno, se va a ver azure.my.canva.site/contacto, y así mismo con todas las maneras en las que ustedes están haciendo para que tengan una visualización de cómo es cuando se publica. Luego le vamos a dar donde dice continuar y publicar. Y aquí voy a colocar una subruta normal de, por ejemplo, de inicio, porque es lo único que pues obviamente me interesa. Y vamos a colocar donde dice entonces publicar. Si ustedes no tienen, por así decirlo, Canva Pro y ese tipo de cosas así por el estilo, pueden publicarlo bajo el mismo dominio que te da Canva. Sin embargo, no se ve muy profesional que digamos, pero igual no pasa nada. Ahora solamente estamos haciendo un prueba y error. Ahora te va a aparecer esto de que si quieres ver el sitio web, le das que sí, le das a presionar aquí arribita y vamos a esperar a que cargue. Cuando se abre, vamos a aparecer, ejemplo, la misma página de inicio. La página de inicio, si ven, ya está aquí, todo listo, como obviamente estamos haciendo el diseño original. Y van a ver que pues la verdad se ve bastante bien, no se ve tan cortado y pues está bastante lindo, así que no pasa nada. Vamos a ver si funciona el tema de los enlaces, que eso era lo importante. Habíamos dicho que en la página número 1, que era la principal, íbamos a hacer el enlace a la página 2, así que si la persona lo presiona va a redirigirlo entonces a la página 2 que nosotros diseñamos. Si volvemos a presionar el inicio, nos va a llevar a inicio, y si vamos al tercero, nos va a llevar entonces al tercero. Y si notan el tema del URL, acá arriba te va, por ejemplo, a aparecer el tipo de cosas de page número 3, porque al número 3 no le habíamos puesto por lo que viene siendo obviamente los nombres. Pero si damos al inicio, sí aparece como inicio, y si damos al 2, también aparece entonces como contacto. Así que saben que el tema de las URLs es muy importante que puedas colocarlo, porque si lo dejas en blanco, directamente te va a dar como página 3 y no se ve muy profesional que digamos. Ustedes podrán haber diseñado esto, la habrán puesto aquí y ya dice, bueno, es mi página 4, que esto y que lo otro, pero la diferencia es que ahora te va a aparecer una partecita aquí arriba donde dice publicar los cambios. Porque ¿qué sucede? Si ustedes no le dan donde dice publicar los cambios, los nuevos diseños, adjuntos o lo que sea que hayan subido no se va a publicar en el sitio web original. Así que siempre tienen que estar pendientes de volver a darle donde dice publicar los cambios. Esperamos a que se prepare el diseño por completo, y aunque mismo Canva te diga aquí que tienes que ver tu sitio web desde aquí, lo único que tienen que hacer es volver a su sitio web que está acá y cargamos la página. Cuando cargan la página, eso quiere decir que ya entonces puede aparecer. El problema es que yo no le había colocado precisamente el tema de la barra esta que está aquí, así que vamos a copiarlo, vamos a agrandar la imagen, vamos a correr esto hacia abajo y vamos a colocar entonces nuevamente esto. Así que vamos a ir a la página número 1, que es aquí, y vamos a decir que la número 4 obviamente va a ser el enlace a la página número 4. Le damos listo, le quitamos el subrayar, publicamos ahora sí oficialmente los cambios, esperamos a que se prepare el diseño, y cuando nos diga que por fin el diseño ya está listo y que ya está publicado, como les había dicho, no vamos a presionarle ahí, sino que simplemente vamos a darle al mismo sitio web, vamos a darle cargar la página de nuevo, vamos a inicio, y aquí ya sí presionamos la número 4 y ahora sí aparece como una opción para dar. Así que no es necesario que vuelvan a subir las cosas, que si quieren hacer un cartelito que diga próximamente una sección y esto, siempre pueden publicar los cambios desde su propio sitio web en Canva y solamente es de actualizar. Así que no tienen que volver a mandar un enlace nuevo, no tienen que volver a hacer todo un trajín que puede llevar a pensar que puede fallar, así que simplemente lo hacen de esa manera. Así que bueno, espero que les funcione este guía, por así decirlo, de cómo configurar todo tu sitio web para que esté bien. Como les dije, abajo en la descripción voy a tener esta plantilla para que puedan observarlo y ver cómo funciona realmente desde su perspectiva. Y bueno, eso sería todo. Nos vemos en otro video. Comenta abajo si te gustaría otro video de esta misma sección o de otra cosa que te gustaría saber, y nos vemos hasta la próxima. Adiós.